¿Vale? Bueno, pues hola, muy buenas. Este vídeo forma parte de la publicación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría sobre salud mental y salud pública y comunitaria, que se titula Transformar los barrios para evitar el sufrimiento psíquico. Yo soy Raquel González y formo parte del grupo que hemos estado coordinando este trabajo junto a Marta Carmona, Antonio González y Pedro Gullón, que vamos a dejar el enlace a la publicación en la descripción del vídeo, un poquito más abajo. Como veréis, es un libro compuesto por varias autoras y parte del objetivo del libro era fomentar el diálogo entre personas de diferentes ámbitos de la salud pública y la salud mental. Así que este vídeo es parte de esto, es como un complemento a uno de los capítulos, en concreto al titulado Posibilidades narrativas para una salud mental comunitaria, que es el que han escrito Belén González y Iván de la Mata. Bueno, el capítulo desarrolla una revisión crítica sobre la estructura de la red de salud mental y la mirada que condiciona. Así que vamos a conversar sobre esto con dos compañeras que están aquí conmigo, que se llaman Irene Rodríguez y Marta Pérez. Irene trabaja y viene del ámbito de la salud comunitaria y Marta es profesora de antropología. Y las dos han estado desarrollando un proyecto que se llama Entrar Afuera, que, bueno, para empezar, si nos queréis contar un poquito, bueno, hola Marta, Irene. Hola. Hola. Si nos queréis contar un poquito en qué consiste el proyecto, Entrar Afuera. Buenas, pues encantadas de estar aquí comentando este capítulo y en este foro tan especial para nosotras, porque Entrar Afuera es un proyecto de investigación y práctica militante en salud, pero no solo en salud, sino de una manera un poco más amplia en la institucionalidad, la institución o la institucionalidad que promueve emancipación, que genera prácticas de cuidado común. Nació de los intereses comunes de Pancho Ramas, que es un compañero que ahora mismo está trabajando en el sistema de salud en Trieste, y de Marta Malo, que es traductora y militante e investigadora, justo en el momento en el que en Madrid y en otros lugares, en Barcelona, Marta estaba en Madrid y Pancho en Barcelona, se estaba produciendo lo que se llamó el asalto institucional, en el que compañeras cercanas de diferentes ámbitos pues estaban accediendo a puestos de poder institucional en concreto dentro de los ayuntamientos. En ese contexto y después un poco de que el clima 15M pues, se transformara, ¿no? En ese momento, ellos dos se juntaron pensando que si íbamos a estar en la institución y de esa manera, ¿no? Con ese nivel de, en teoría, con ese nivel de poder, venía bien pensar qué puede, qué no puede la institución, cuál es la relación de la institución con su afuera, etcétera. Y que había referentes históricos que a día de hoy siguen inventando institución de los que aprender y con los que pensar. Y la idea en principio era pensar esa institucionalidad en diferentes campos, pero al final pues empezamos en 2015 con salud y no nos hemos movido de ahí, ¿no? Lo cual quiere decir que el campo de la institucionalidad y la salud pues es realmente inagotable. Aunque bueno, Marta Malo, por ejemplo, sí que está con esta idea de pensar la institucionalidad en educación y en feminismo, ¿no? Pero bueno, Entrar Afuera se ha quedado en salud con un referente muy concreto, que es el de Trieste y es el del sistema de salud mental y de salud en general de la ciudad de Trieste en Italia, que bueno, como sabéis, en la AEN pues, hizo toda la reforma basagliana en los 70 y que además extendió esa reforma basagliana a la salud en general, con dispositivos concretos como los distritos sanitarios y las microáreas, que luego si sale pues ya hablaremos. Entonces, pensar la institucionalidad en salud con Trieste para nosotras significaba
separar un poco la institución de lo que sería la crítica al Estado, o más bien, mejor dicho, inventar la institución precisamente desde la crítica al Estado, al welfare, que disciplina, que trata a todos igual, que empuja hacia una normalidad que en realidad no existe, ¿no? Y que es violenta para muchos, sobre todo para los que difieren, ¿no?, de esa normalidad, pero sin abandonar la institución, es decir, inventar la institución a contrapelo de ese Estado que disciplina, ¿no? Y el ejemplo de Trieste es bueno porque asume esa contradicción de trabajar dentro de un Estado que disciplina, creando institución que permita emancipación en la práctica diaria. Todo lo que hay diseñado allí está diseñado desde esa asunción, ¿no? Y en salud mental ya veremos pues, que ha sido súper productiva en ese sentido. Y el nombre pues se lo copiamos a ellos de cuando empezaron a pensar que cerrar el manicomio como lo consiguieron cerrar en la ciudad de Trieste no significaba solamente salir afuera del manicomio, sino que requería entrar en lo social, en el mundo social, con todo aquello que el cierre del manicomio podía haber liberado. No solamente a las personas, sino también a los profesionales, sino también toda una suerte de energía creativa, de vínculo, etcétera, que había que construir en el espacio social. Por eso el entrar afuera. Y con esa idea hemos intentado todos estos años pensar en diferentes lugares en los que estamos ya en la vida, en nuestra vida profesional, militante y personal, cómo relacionamos la institución con el afuera, de manera que la institución lo que haga es contaminarse con el mundo social y promover, apoyar, sostener ese mundo social en toda su diversidad. Y es un poco desde ahí que llevamos desde 2015 y desde donde vemos, pues, desde donde leemos el capítulo y las conversaciones en cuanto a salud comunitaria o salud mental comunitaria. Muy bueno. Esto me recuerda, estaba leyendo ayer, ¿no? Como los avisos, ¿no? Como ese el ojo cuando se está haciendo salud comunitaria de no colonizar desde lo sanitario lo de afuera, ¿no? Pues vosotros habláis justo de lo contrario. Lo de afuera colonice lo de dentro, ¿no? Vale, pues si queréis desde esta mirada, ¿no? Vamos a sacar algunos elementos del capítulo interesantes, ¿no? Para esta conversación. Para los que no lo hayáis leído, la verdad es que el capítulo creo que hace una revisión y un análisis muy esclarecedor, didáctico y bien entrelazado de esa dialéctica de lo social en continua actualización, ¿no? Como una confrontación continua entre una salud mental con un enfoque más tecnobiomédico, que a ella se refieren a un enfoque que, digamos, define los problemas de salud mental como trastornos que se originan en una biología o en una psique y que son susceptibles de una intervención técnica por parte de un experto sin tomar en consideración los vínculos sociales, las opresiones estructurales o los propios sistemas políticos, ¿no? Entonces sería una confrontación continua entre este enfoque y un enfoque más social, comunitario, que hace explícita la influencia que tienen las condiciones de vida y los determinantes sociales, los problemas de salud mental. Y repasan cómo ha sido esta confrontación en tres fases del capitalismo: el capitalismo liberal del siglo XIX, el socialdemócrata del siglo XX y el más actual, el financiarizado, ¿no?, de la transición del siglo XX al XXI. Bueno, y como ellas dicen, que este nuevo orden económico no solo se acompaña de un cuestionamiento de la intervención del Estado para reparar las desigualdades, sino que se expande, ¿no?, como una razón que atraviesa todas las esferas de la existencia humana, que conforman las relaciones sociales, que crean nuevas subjetividades presididas por una lógica de competencia. Y bueno, ponen varios ejemplos, ¿no?, de cómo afecta esta lógica a los servicios de la salud mental, como la narrativa individual y tecnificada, el acceso a los cuidados cada vez, además unos cuidados profesionalizados,
y que cada vez dependen más de tu capacidad monetaria, ¿no? O la gestión de los servicios basada en burocracia de indicadores asistenciales. Bueno, pues vosotros justo habéis estudiado, ¿no?, las prácticas de los servicios públicos desde este marco, ¿no?, desde el marco de la lógica del mercado versus la lógica del cuidado. Entonces, sí, bueno, pues sería interesante que nos contéis un poquito, bueno, ya ha hablado Marta, ¿no?, de cómo se situaría el Estado, ¿no?, entre estas dos lógicas, qué posibilidades hay, y si nos podéis también contar algunos ejemplos en los que se vea cómo permea esta lógica del mercado, así ejemplos pues, del cotidiano, de la práctica sanitaria. Vale, pues esta pregunta tiene mucha miga porque digamos que tanto la lógica del mercado como la lógica del cuidado se dan dentro de las instituciones públicas. Es decir, que hay una lógica del mercado que es evidente que está fuera, en teoría, fuera, pero no relacionada, fuera de la institución pública, aunque con relación muy grande con el Estado, como pues, por ejemplo, la lógica del mercado de la industria farmacéutica, ¿no? Es totalmente beneficio, 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 es una lógica capitalista de acumulación clarísima, con relación con el Estado, porque las farmacéuticas si no sobreviven, ¿no? Si no tienen al Estado como principal cliente, pero digamos que la que más hemos estudiado, donde más hemos pensado sobre la relación entre la lógica del mercado y la lógica del cuidado tiene que ver con cómo éstas penetran e informan el trabajo de las instituciones públicas sanitarias. Y sanitarias, de salud en general, no tanto sanitarias, sino de salud en general, también sanitarias. Porque en esas instituciones públicas estas dos lógicas es donde se está dando la pelea más cruenta, en el sentido de que al final las instituciones públicas son instituciones de todos, y si se orientan hacia la lógica del mercado o hacia la lógica del cuidado, pues vamos a tener una sociedad muy distinta, claramente, ¿no? Entonces, en cuanto a la lógica del mercado, claro, cuando hablamos de lógica del mercado dentro de instituciones públicas o instituciones de salud, parece un contrasentido, pero eso es precisamente lo que ellos llaman capitalismo financiarizado y otros llaman neoliberalismo, ¿no? Como Laval y Dardot, que los usan en el capítulo, ¿no? Que lo llaman más neoliberalismo, pero bueno, que quiere decir cómo las instituciones públicas, en lugar de primar, valorar, medir y evaluar ciertas cosas que tienen que ver con el bien común, que tienen que ver con el establecimiento de vínculo, que tiene que ver con el reforzamiento de la comunidad, etcétera, etcétera, valoran otras, como el número de personas a las que se atiende, el número de prescripciones farmacéuticas, el gasto, etcétera, etcétera, otras cosas, ¿no? Y en ese sentido ahí es donde se da una gran pelea y a nivel un poco más subjetivo, cómo entendemos la salud, ¿no? Si la entendemos como algo individual, con un trato que tiene que ver con el profesional interviniendo en los problemas del paciente con un grado de eficiencia X, etcétera, etcétera, y el individuo sintiéndose o no satisfecho con esa intervención, que sería, así a grandes rasgos, una lógica de mercado, o si la entendemos con una lógica de cuidado en el que ya hay muchos intangibles que tienen que ver con el vínculo, la relación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tanto ellos, que creo que lo hacen súper bien en el capítulo, como nosotras, vemos que esa lógica de mercado dentro de la institución pública está avanzando a grandes pasos y lejos de, digamos, de desplazar a la disciplina un poco estatal, ¿no?, del café para todos, se apoya mucho en ella. Y el ejemplo de la pandemia y lo que está pasando, por ejemplo, en la atención primaria o también en los servicios de salud mental, lo deja muy claro, ¿no? Como una, digamos, como una desposesión de la atención primaria por parte de las lógicas del mercado más fuertes, ¿no?, que llevan el dinero al hospital, a las farmas, etcétera, destituye la atención primaria, como eso se apoya también
en una idea de servicios sanitarios cerrados, ¿no? Donde la gente casi es más amenaza, donde se da lo mismo para todos y no se tienen en cuenta las necesidades ni el contexto social, etc. O sea, funcionan muy bien juntas, aunque parezca que son dicotómicas. Y la lógica del cuidado, claro, requiere apertura, requiere atención al contexto social, al vínculo, a las particularidades. No solo es poblacional, es poblacional e individual, y mirar la relación entre esas dos cosas, ¿no? Creo que ellas en el capítulo dejan muy claro cómo esta lógica del cuidado está muy amenazada, ¿no? Tanto por la del mercado como, yo creo, aunque no pongan tanto las tintas y nosotras sí ponemos un poco más las tintas, como por lo que ellos llaman la burocracia y nosotras llamaríamos como el welfare, ¿no? Cómo está muy amenazada y es muy difícil lograrla, y cómo tenemos que pensar, que en ese sentido me gusta mucho el título, cómo podemos pensar historias, narrativas que apuntalen esa lógica del cuidado. Porque a veces uno no puede llevarla a cabo precisamente porque en el contexto en el que está, con los constreñimientos, pero también con la subjetividad que ella ha desarrollado, no se la imagina. No se imagina que sea posible. Entonces, si no te imaginas que es posible, es muy difícil hacerla, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que aporta mucho, y en cuanto a ejemplos, hay cosas muy pequeñas, pero que parece que estarían en el margen, pero en realidad están en el centro, ¿no? Como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la manera en la que nos acercamos a la gente en la pandemia, ¿no? Desde cualquier servicio de salud, ¿no? En el sentido de que está claro que la situación ahora de los servicios de salud es muy catastrófica, pero es que fuera, o sea, si dentro llueve, fuera jarrea, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que estamos en una situación muy crítica, muy de crisis, dentro y fuera, simplemente tener eso en cuenta cambia bastante, ¿no? Tener en cuenta que mi situación horrible se corresponde con una situación horrible fuera, y que desde ahí puede haber un diálogo que no sea simplemente casi un parapeto, una defensa, o todo lo contrario, o una especie de huida hacia adelante heroica en la que no pares de currar, pero tienes una gran insatisfacción, ¿no? Porque no hay un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, esa podría ser un ejemplo, pero puede haber más, que igual Irene puede aportar también. Sí, o sea, yo quería tomar esto que estabas diciendo, Marta, de cómo en el capítulo desarrollan una genealogía bastante, o sea, no sé, que a mí me ha parecido muy, muy detallada, de todas las dificultades que se han ido dando a lo largo de los años para que desde los 80 que se plantea la reforma haya muchas limitaciones a la forma en la que se ha conseguido realizar. Y me gustaría como poner el foco en esta cosa de cómo las instituciones tienden a cerrarse hacia adentro, y ahí es donde se produce toda esa burocratización, toda esa protocolización y toda esa construcción de institución que al final está tendiendo a reproducirse a sí misma, pero sin realmente estar prestando atención a las necesidades que tiene la gente, que es esa dificultad como para realmente desarrollar una lógica del cuidado real, ¿no? Y donde al final se acaban poniendo en juego otras lógicas que están todas ahí mezcladas y tensionándose unas a otras, pero que no ponen las necesidades de la gente en el centro, sino que lo que están haciendo es responder a otras necesidades, ¿no? Y yo siento que eso en los últimos años se ha acelerado mucho, y con la pandemia más todavía. O sea que ahora mismo toda la práctica asistencial se rige por protocolos, y cualquier cosa que se salga de ahí es muy difícil que se le vaya a poder encajar. Y me parece que ahí es muy interesante esto que plantean las compas triestinas, de que es súper importante entender a la gente como sujeto de derechos y no como usuario de un servicio, ¿no? Que esto responde a esta lógica del mercado de entender a la gente como clientes que vienen a recibir un servicio, y que como técnicos lo que tenemos que hacer es dar respuesta a ese servicio en base a una cartera de servicios que ofrecemos. Y ahí me parece muy interesante en el capítulo cuando plantea las limitaciones que tienen los profesionales y las dificultades que se encuentran a la hora de intentar
atender de otras maneras o de incorporar una lógica más comunitaria a su manera de trabajar, porque me parece que cambia muchísimo el lugar desde el que planteas tu trabajo. Si consideras que lo que tienes que hacer es dar un servicio marcado por la institución y que tú tienes que obedecer y aplicar eso que te llega desde arriba tal cual, o si tu función es garantizar que la gente, o sea, garantizar que se cumplan los derechos de la gente, que se cuiden esos derechos y que tu función es responder a las necesidades que te traen, ¿no? O sea, como estar permanentemente pensando cuál es mi tarea, o sea, yo qué tengo que hacer, ¿no? En base a lo que entra por mi consulta. Y ahí me parece muy importante, jugando también con esto que contaba Marta, ¿no? De por qué Entrar Afuera elige este nombre. Me parece súper interesante el interjuego entre que los técnicos tienen que entrar afuera y contribuir a construir ese afuera, pero a la vez tienen que ser conscientes de que van a ser permeados por ese afuera y tienen que estar dispuestos a que el afuera les contamine. O sea que yo a la hora de plantear una intervención comunitaria no puedo pretender que a mí eso no me vaya a atravesar, no me vaya a transformar también. O sea que tiene que haber una disposición a que esa transformación subjetiva suceda, porque si no, básicamente se queda el proceso a medias, ¿no? Que es una de las cosas que el capítulo está criticando a lo largo de todo su desarrollo. Y en ese sentido, en relación a los ejemplos, estábamos comentando antes que dependiendo de dónde estés poniendo el foco, si lo estás poniendo en aplicación de protocolos y en adentro de la institución, ¿no? O sea, si estás mirando hacia dentro de la institución o si estás poniendo el foco en qué transformación estoy generando, estoy consiguiendo atender necesidades o no, pues por ejemplo, un mismo indicador va a bascular hacia un lado o hacia el otro, como puede ser el aumento del número de camas para ingresos de personas adolescentes en infanto-juvenil durante la pandemia, que es uno de los ejemplos que plantean, ¿no? Como de cómo los recursos materiales que se están brindando acaban en servicios hospitalarios y más tecnificados. Y cómo ese indicador se puede leer como que se están brindando más recursos y por tanto la institución se está fortaleciendo, o se puede hacer la lectura contraria de cómo el aumentar el número de camas en una unidad de agudos es un mal indicador porque significa que han fallado muchos otros eslabones del sistema, ¿no? Para haber tenido que llegar a esta situación. Sí, y también, ¿no? de lo que se valora, ¿no? Que un aumento de camas de hospitalización, ¿no? Al final pone el foco en un tipo de medicina o en un tipo de cuidado de la salud, ¿no? Vale. Sí. Pues repasando también otras partes del capítulo, ¿no? Por ejemplo, cuando las autoras se preguntan hacia qué salud mental comunitaria nos queremos dirigir, o qué salud mental comunitaria nos podemos permitir, ¿no? Hablan de la necesidad de un cambio radical a la hora de conceptualizar y abordar el sufrimiento psíquico y señalan varias líneas de cambio en distintos niveles, ¿no? Por un lado, la narrativa de los problemas de salud mental, por otro lado, la política y por otro lado, la orientación de los servicios y en la consulta. Vosotras que venís de desarrollar el proyecto de Entrar Afuera y bueno, con todas vuestras otras experiencias militantes, ¿no? Y en trabajo comunitario, que habéis explorado justo cosas como cómo puede cuidar la institución desde una práctica radical de cuidado social. Pues no sé, podéis compartir qué elementos parece que puede ayudar a seguir pensando y construyendo esta práctica radical, ¿no? Que me gusta justo como desde tanto en el capítulo como vosotras usáis esta palabra, ¿no? Para, y qué procesos contribuyen, como decía, a abrir la institución, ¿no? Para atender a las necesidades de la gente. Pues a ver, no sé si es justo en esa parte o un poquito antes, pero luego en esa parte lo recuperan,
hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, que tiene que ver con esa pregunta que se hace, ¿no? De hacia qué salud mental comunitaria nos queremos dirigir y cuál nos podemos permitir, y sobre todo con la parte más de la narrativa, que la entienden, ¿no? como discursos que informan la práctica, que informan la manera en que imaginamos que es posible y que no, etcétera, etcétera, ¿no? Que es esta idea de la justicia epistémica, que además es bonito porque es un término que viene pues, de los primeros movimientos pues, contra el colonialismo, ¿no? y que tiene una carga política importante y como digamos, de lucha contra la desigualdad, más que solo de resolución de problemas desde un lugar experto, incluso aunque sea experto comunitario, incluso aunque sea ahí. Entonces, esto me parece una aportación muy, muy interesante a pensar la salud mental, porque lo que obliga ya solo ese marco es a poner los saberes en un plano de igualdad, ¿no? Si tenemos que hacer justicia epistémica, tenemos que poner episteme, forma de conocer las experiencias, forma de conocer el mundo. Tenemos que tomarnos en serio la forma de conocer de la gente que tiene sufrimiento psíquico, de las comunidades en las que viven esas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no pensarla como por debajo o al margen o una aportación en primera persona a un marco ya construido que no se mueve, ¿no? Con esa aportación. Es simplemente un plus, pero no penetra, ¿no? Justicia epistémica es un término fuerte que obliga a reorganizar, ¿no? Si tenemos que poner los saberes de las personas con sufrimiento psíquico o sin sufrimiento psíquico, pero que piensan sobre la salud mental, ¿no? en el mismo nivel, pues claro, eso implica una manera de mirar diferente, una narrativa distinta, sin duda, que además va a poner en el centro, seguro, la experiencia, lo vincular, el contexto, porque la gente sufre desde un lugar, ¿no? Y experimenta el sufrimiento y el bienestar desde un lugar, pero también tiene unos efectos impactantes, ¿no? En cuanto a la política y en cuanto a la cosa más concreta de la consulta. Y en este sentido a nosotras nos conecta mucho precisamente con toda la relación con Trieste y lo que hemos podido pensar, investigar y hacer justo desde esa relación, ¿no? Hay una cosa que a mí siempre me acuerdo de, pero a ver, ¿esto de Trieste qué es, no? ¿Qué es esto, no? Me acuerdo siempre mucho de una escena de una película que es un telefilm, sobre Basaglia y Gorizia, la primera vez que fue a Gorizia a intentar con otros cerrar el manicomio, y luego en Trieste cuando ya lo consiguió cerrar, pues la primera vez que entró en Gorizia y vio pues eso, a la gente siendo alimentada a la fuerza, gente atada a una cama 10 años seguidos, el lager, la caja esa donde metían a la gente, ¿no? Y cómo decía, tenemos que olvidarnos completamente de cualquier tipo de abordaje terapéutico, de cualquier saber que la medicina y la psiquiatría y la psicología nos haya traído, porque mientras existan estas cosas no podemos hacer nada más que recuperar a la persona detrás del manto de locura, y locura aquí entendida como una construcción social, no como una experiencia de las personas. Tenemos que quitarnos ese manto que se concreta en cosas muy, muy claras, como es la contención mecánica, por ejemplo, para ver a la persona, y a partir de ver a la persona ya veremos qué abordaje terapéutico construimos con ella, porque igual ninguno de los que tenemos vale y hay que inventarlo, ¿no? A mí esa escena, que es un telefilm, que bueno, yo qué sé, que digamos que cinematográficamente no es la cosa más yo qué sé, impactante, pero sí que recoge muy bien algunas de esas claves, y aquí es un ejemplo muy claro de lo que es justicia epistémica, ¿no? Es que además no es justicia epistémica porque ideológicamente nos parezca interesante, es justicia epistémica porque atamos a la gente, porque violentamos o sea, porque hay una violencia ahí que no podemos permitir, ¿no? Y quizá lo que dice muy bien el capítulo en esa parte, y que hemos aprendido muy bien de Trieste, es que si no abandonamos todas esas prácticas es imposible
es imposible hacer ese ejercicio de justicia epistémica, no se puede porque no se puede escuchar a los otros con problemas de salud mental cuando la posibilidad es que acaben atados o violentados contra su propia cuerpo y su propia mente, ¿no? Esas dos cosas no pueden jugar juntas, ¿no? Entonces te obliga a muchas cosas que luego en la salud mental menos psiquiatrizada también tienen impacto, ¿no? Si tú no puedes ejercer violencia epistémica, es decir, poner tu saber por delante del otro, entonces la consulta es otra cosa, ¿no? Siempre va a ser otra cosa, porque tu saber está a expectativas de lo que el otro diga y no por delante de o cómo soluciona o como última palabra de, ¿no? A mí esto me parece fundamental y me gusta mucho esa parte del capítulo porque enlaza muy bien con lo que hemos aprendido. Sí, además, o sea, ahora mismo yo creo que hay como una tendencia a hablar de que hace falta más empatía, hace falta más respeto, hace falta escucha activa, ¿no? Como toda una serie de mandatos y de deber ser profesionales que de alguna manera, o sea, yo siento que se están vaciando un poco de contenido. O sea, ¿qué significa en este momento desarrollar una escucha activa en una consulta en la que tú vas a imponer un lenguaje para describir la experiencia que tiene otra persona, ¿no? O sea, como que hay una serie de cosas que impiden que realmente se vaya a dar ese respeto, esa empatía, esa escucha activa, y al final es como que están quedando un poco como etiquetas de bien hacer, pero que pierden como no sé, o sea, que no tienen consistencia, ¿no? Y yo creo que uno de los aprendizajes que nos marcó un montón cuando conocimos los servicios en Trieste, no solo de salud mental, sino de salud comunitaria más amplios, es cómo para poder desarrollar, en cierto modo, justicia epistémica, pero también una posición profesional en la que el saber profesional se pone a disposición de, y por tanto no se está imponiendo como un saber que está por encima de otros. Por eso creo que sí que conecta muy bien con esta parte del capítulo, es el que los técnicos constantemente están cuestionándose el qué tienen que hacer en cada situación. Es decir, que no asumen que saben de antemano qué es lo que va a necesitar alguien, ni asumen que tienen una respuesta para cualquier situación. O sea, que asumen el descontrol. Vaya, que yo creo que esto es una cosa que como profesionales nos forman para justo lo contrario, o sea, nos forman para sentir que controlamos todo, que lo sabemos todo, que tenemos una omnipotencia que nos permite responder a cualquier situación, y que justamente para poder dar pasitos hacia construir un mayor grado de igualdad de poderes, de no violencia en la manera en la que construimos instituciones y servicios sociosanitarios, creo que hace falta asumir esa pérdida de control, ese no tengo una respuesta. Voy a escucharte, voy a ver qué me cuentas, y en base a lo que me cuentas, pienso contigo qué es lo que necesitas. Y ahí es donde creo que se puede construir otra narrativa, como plantean en el texto, donde se puede construir una práctica nueva, donde se pueden inventar cosas, ¿no? O dar un sentido a cosas que ya existen, pero pudiendo hacerlo desde un lugar en el que no hay una violencia que se esté ejerciendo desde los profesionales. Y me parecía que esto como que conectaba muy bien con cómo lo estaban planteando en el capítulo. Esto me imagino, ¿no?, que comentaba yo antes, que es muy difícil de hacer dentro de un esquema de cartera de servicios, ¿no? Y de formación de los profesionales en un campo súper especializado en el que yo lo que te puedo ofrecer es esto, ¿no? Ni me han formado ni tengo las herramientas materiales como para poder hacer, claro, ¿no? Sí. Es que hay un tema como de que para poder plantearnos determinados objetivos nos tenemos que cuestionar determinados marcos de la estructura en la que trabajamos. Y si no cuestionamos ese marco, al final lo que sucede es como que hacemos como sís todo el rato, ¿no? O sea, queremos hacer comunitaria y al final hacemos un como sí, como que sí tenemos en cuenta determinadas variables sociales, pero realmente no vamos al fondo de la cuestión, ¿no? O sea que, no sé, que yo creo que esto es como uno de los grandes melones que nos toca pensar.
Sí, a mí desde los servicios así más de salud pública también pienso en todos los servicios de calidad asistencial, ¿no? También enfocado a una serie de indicadores o a una serie de resultados que no... Bueno, que sería difícil que un profesional que trabaje más desde ahí pueda ser evaluado, ¿no? Como que su atención tiene más calidad con esta estructura que tenemos, ¿no? Y otra cosa que comentabais también, que era muy interesante que todo esto se planteara para llevarlo a la consulta, ¿no? No solo en el trabajo más de fuera, ¿no? Más comunitario entendido como el trabajo fuera de la consulta, sino llevar todo esto a la consulta, a esa interacción, ¿no? Sí, ahí hay una parte que a mí me gusta mucho. Dice, voy a leer, ¿vale? Porque me parece esta frase que es muy, muy interesante cuando dice: podemos identificar y formular el sufrimiento con una paciente en términos de determinantes sociales, por ejemplo, porque está siendo explotada en su trabajo. Pero si no tenemos un abogado laboralista en nuestra cartera de servicios o podemos cambiar las condiciones de vida en las que trabaja, va a ser una experiencia algo frustrante. Y dice que por ahí hay una sensación de ineficacia e impotencia que en parte hace que recurramos o que se recurra, ¿no? desde el profesional de salud mental al modelo biomédico porque nos da una especie de sensación de control, ¿no? De por lo menos hemos hecho algo, ¿no? Esto me parece fundamental y luego lo lanzaré así un poco con la conclusión que tienen sobre la clínica, que me parece súper importante, y es que, claro, es que totalmente, ¿no? O sea, hay una parte que tiene que ver con la de protocolos que hay para intentar que lo de fuera entre lo menos posible, o que si entra, entre de una manera determinada. Y para eso están los protocolos. No entra en lo social así como quiere, sino si entra, entra por aquí y entra de esta manera, ¿no? Y ya viene filtrado de tal manera que al final, bueno, es difícilmente entendible por la persona cómo su experiencia se ha traducido de esa manera, ¿no? Como en plan de, ¿pero esto es realmente lo que me pasa a mí? Ah, no sabía, ¿no? Como, bueno, eso es una parte, pero luego hay otra parte que es que incluso aunque intentemos no protocolizar, hay una parte de que las estructuras institucionales no están hechas para conectarse entre sí, para responder a la necesidad. Y entonces, claro, parece que queda de la persona o de la voluntariedad de la persona hasta dónde llega, ¿no? Y entonces, claro, pues sí, está explotada en el trabajo, no tienes un abogado laboralista, si lo tienes igual cobra y esa persona no puede pagarlo, es decir, ¿tú qué haces ahí, no? Y yo creo que aquí hay un aprendizaje triestino fundamental, precisamente porque, por un lado, va contra esa voluntariedad que es como una especie de autoprecarización y un poco frustrante, pero también va contra la impotencia. Entonces, recurro solo a la parte biomédica porque es que todo lo demás se me escapa. Y es cuando en realidad has hecho un ejercicio institucional desde lo poco que puedas, claro, porque aquí hay verdad que hay muchas trabas, ¿eh? O sea, no es lo mismo que lo que ha sido la estructura de Trieste hasta hace nada. Pero cuando realmente piensas que si orientarse a las necesidades de la gente requiere establecer una serie de vínculos para que no lo tengas que hacer tú y que no dependa de ti la vida de otra persona, que esto no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido de ninguna manera, y tampoco es bueno para la propia persona, ¿no? Porque no desarrolla... Bueno, porque en realidad esa persona lo que quiere es ser autónoma y ya está, ¿no? Todo lo que pueda. Pues claro, ya tú haces las cosas, pero para que todo eso se ponga en funcionamiento y no hacerlo tú todo, ¿no? Y esto, pues en la microárea de Triestina, en uno de los textos que escribió Irene, cuando estuvo ayer, era una de las cosas que le decía Mónica, ¿no, Irene? Que el hacerte cargo de lo que le pasa a una persona no significa hacer tú todo. Significa tener en la cabeza una idea de que a esa persona no le pasa solo un trastorno de salud mental, sino que le pasa la vida, y que hay ciertos lugares donde puedes hacer palanca u otros pueden hacer palanca para que ese malestar se aminore, pero no lo tienes que hacer tú. Entonces, pues tener relaciones institucionales entre vivienda, asesoría laboral y un servicio de salud mental puede ayudar a que eso no dependa de la voluntariedad de la persona. Incluso
saber que los problemas vienen de ahí y que no se van a solucionar con pastilleo, ayuda, ¿no? O sea, como que hay una parte ahí, es cierto que yo creo, y aquí ya le paso un poco también la patata caliente a Irene, creo que en el momento actual en el que estamos, desde dentro de la institución tal cual está, sobre todo la sanitaria, porque hay otras más flexibles dentro de la salud, que no están tan regidas como la sanitaria, es muy difícil hacer esto, porque los constreñimientos institucionales son de tal nivel, tan gigantes, ¿no? Y tenemos tan poco tiempo para pararnos a pensar qué estamos haciendo, ¿no? Sino que es urgencia, 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 y entonces urgencia, urgencia es dentro de un marco ya dado, no puedes intentar. Que es difícil, ¿eh? O sea, que no se trata aquí de decir, bueno, se está haciendo mal o un deber ser, o sea, hay que tener en cuenta que esos constreñimientos son enormes. Otra cosa es que nos demos cuenta justamente de que no estamos haciendo y que entonces pensemos igual, si hay que salir fuera para luego presionar hacia adentro, pensar opciones, pero claro, si no te das cuenta de que no estás haciendo eso que hay que hacer, ¿no? Pues entonces ya apague y vámonos, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo es muy difícil y creo que me hago cargo de que haría falta, bueno, muchas palancas para poder hacer una pequeñita cosa a día de hoy. Sí, o sea, yo siento que ahora mismo hay una inercia brutal y hay un atrapamiento como en la demanda urgente que obtura por completo lo que es importante. O sea, que creo que cuando se está viviendo en una sensación de emergencia permanente es muy difícil encontrar la manera como de cortocircuitar eso y poder cuestionar lo que estás haciendo. Y a la vez me parece que se hace aún más imperioso el hacerlo, ¿no? Como que hay, o sea, que me parece hay una contradicción muy fuerte porque hay una parte en la que poder pararnos a pensar, pero ¿a dónde vamos? Es lo que creo que podría tributar a salir de ese atrapamiento. Y sí, no sé, o sea, yo no sé qué palancas harían falta en este punto como para poder provocar algo así, pero creo que es clave, vamos, o sea, que la sensación de impotencia entre los profesionales es creciente, o sea, que hay sensación de lo que hago sirve para algo, o sea, que yo creo que eso sí que se está extendiendo y que además del desgaste en parte por la pandemia, en parte por la precariedad estructural del sistema y las políticas que se están aplicando, creo que también hay como un agotamiento de la manera de trabajar. O sea o sea, yo no he trabajado tanto en servicios de salud mental, pero sí de atención primaria. Y el hecho de que gran parte del trabajo cada vez más se centre en recoger y rellenar datos, apenas tener relación ni vínculo con la gente, que todo el enfoque esté como más a recoger información, pero que luego para qué se coge esta información exactamente. O sea, realmente eso sirve para que lo que yo le plantee a la persona mejore en algo su situación de salud. ¿No? O sea, que yo creo que esa manera de trabajar en sí mismo está desgastando a la gente, más allá de toda la situación contextual de este momento. Y creo que justamente ahí es donde está una de las claves. O sea que, bueno, esto que dijo Marta Carmona en unas jornadas de la Asociación Madrileña, ¿no? Como de, o sea, está bien que defendamos lo público, pero ¿qué público estamos defendiendo? ¿Qué práctica de lo público es la que estamos protegiendo, ¿no? Y como que la mejor manera de proteger lo público tiene que ver con hacer un público fuerte que tenga un sentido y que realmente responda a las necesidades que estamos viendo y que entran por la puerta. Y eso ahora mismo es que no está sucediendo, ¿no? Entonces, no sé, como que creo que el poder pensar en esa línea podría ser una de las maneras, pero es verdad que abrir espacios donde pensar ahora mismo, bueno, o sea, como que en ciertos círculos estamos intentando y está siendo muy difícil, ¿no? Como que... Sí, pero justo eso, yo creo que yo también me acordaba de esto de Marta Carmona total, porque es que me pareció como tan clave cuando lo dijo, ¿no? Claro que sí. Y luego en el capítulo cuando dicen, sí, claro que necesitamos más recursos, pero cuidado, que más recursos per se no es la solución, esto me parece además como
que sí, lo lees y dices, claro, pero no es la reflexión que se está haciendo en general, ¿no? Entonces me parece tan fundamental que lo señalen de una manera tan clara. Y en este sentido, uno de los recursos más fundamentales es el tiempo, sin duda. Y es verdad que está muy protocolizado, ultra vigilado, súper disciplinado por la gestión y la burocracia, y esto es directamente una violencia que se ejerce contra los profesionales, directamente. O sea, ya no es solo que no les deje trabajar a su manera, es que además es violento la manera en la que el tiempo está medido hasta el último segundo, ¿no? Y aquí, pues claramente es una manera ultracapitalista y de lógica de mercado de funcionar dentro de lo público, extraer hasta la última gota de beneficio del tiempo. Pero precisamente el tiempo puede ser uno de los ámbitos donde podamos empezar a introducir unas ciertas grietas. Liberar tiempos, pues para tomarnos en serio esto de hablar de tú a tú con la gente que tiene sufrimiento psíquico, ¿no? Esto es una cosa que se puede hacer, ¿no? Y es una apuesta. Yo creo que ahí la política y la consulta se juntan. No hay cambio en la consulta si no hay apuesta política. Política no de política partidaria, sino política de organizarnos juntos de una manera determinada, ¿no? Eso, por ejemplo, claro, a día de hoy es que suena a desobediencia dentro de, no de salud en general, pero de servicios sanitarios suena a desobediencia, pero igual es que lo sostenible es eso. En el sentido de lo sostenible para los cuerpos y a largo plazo, o sea, a corto y a largo, ¿no? Porque sostenible no es tener consultas de 10 minutos en salud mental una detrás de otra. Eso no es sostenible para nadie, ¿no? Entonces, bueno, darle un otro sentido a la sostenibilidad desde ahí. Pero yo creo que esa parte de, por ejemplo, liberar tiempo, que es un recurso que ya tenemos, lo tenemos protocolizado, pero ya tenemos, no necesitan mandarnos más gente, o sea, ni más dinero, el tiempo está ahí, son 8 horas. Pues puede ser una de las maneras, porque ellos hablan aquí de experiencias súper interesantes, ¿no? Al final del capítulo, cuando hablan de Vikram Patel y de otras, ¿no? Que claro, básicamente es liberar tiempo de hacer una cosa para hacer otra, ¿no? Hacerla de manera diferente, pero en la materialidad es usar las horas para otra cosa, ¿no? Y esto me parece bien interesante de pensar, de lo que puede proponer el capítulo en cuanto a cosa pragmática concreta. Me parece que por ahí está muy, bueno, tiene bastante potencia. Bueno, y esta cosa, ¿no? De, o sea, liberar tiempo y priorizar aquellas cosas que sentimos que realmente responden a algo con sentido. O sea, que si se consigue cortocircuitar la inercia de estar atrapados en resolver, pero que son necesidades de la institución y no de la gente, de repente, o sea, como que eso va a generar un bien que va más allá, además, de la persona. O sea, que también va... O sea, que se retroalimenta, o sea, que es un circuito positivo, o sea, que el profesional también va a sentir que su práctica tiene más sentido y se va a reafirmar en entonces sacar más tiempo para esto y no para lo otro, ¿no? O sea, que estaba pensando en este artículo que habían hecho en Inglaterra, no recuerdo quién era la autora, pero que era un trabajo analizando como el tiempo que invertían los profesionales en rellenar templates en las historias clínicas y cómo el hecho de rellenar las historias clínicas condicionaba la manera en la que pasaban consulta, ¿no? Hasta qué punto había modificado su práctica profesional el hecho en sí mismo de rellenar estos protocolos y estos templates, sí, de la historia. Y me parecía muy potente como el hecho de como decir, vale, voy a dejar de hacer esto porque es que esto realmente no tributa a nada que yo haga con la persona, de repente transformaba radicalmente lo que sucedía en la consulta. O sea que es verdad que luego, o sea, el hecho de poder pararte a pensar con otros, aunque sean tiempos pequeños, y pensar como cosas concretas que puedas hacer, de repente sí que detonan como transformaciones que para la persona van a ser ultra relevantes y sin embargo, o sea, aunque no cambien lo estructural, ¿no? Como que hay Sí, además... por ejemplo, esta idea de yo creo que la conocimos por primera vez
en la clínica de trabajadores de Biomen, Tesalónica en Grecia, que era un experimento autónomo, pero que en Trieste la usan de una manera como más institucionalizada, que es la historia clínica entre dos, o sea, entre la persona y el profesional. Y quizá más gente todavía. Es decir, que no se trata de un ejercicio de traducción en el que la persona te cuenta sus cosas y luego tú traduces al lenguaje que vale lo que le pasa, que además en esa traducción ya está tan protocolizado por la gestión que ni siquiera puedes hacer tu propia traducción con tu saber experto, sino que ya te viene, ¿no?, con lo que dice Irene, en un template, sino hacer una cotraducción de eso, ¿no? Ahí ya es un cambio increíble y además es una instancia de institucionalización, que yo creo que esto es una de las cosas que Trieste nos ha enseñado más y que es muy bonito al final del capítulo, como dice que de lo que se trata es de visibilizar el contexto social, así en resumen, en la clínica. ¿Cómo hacemos que el contexto social entre en la clínica? Pues esto es una herramienta muy clara, ¿no?, de obligarnos a rebajar el lugar donde ponemos nuestro saber, dejar entrar al de fuera en una herramienta o en un dispositivo súper institucional, como es una historia clínica, ¿no?, que es súper institucional a día de hoy. Es otra manera, ¿no?, que, como dice Irene, no ataca la estructura por arriba, porque ahora mismo claramente el poder para atacar la estructura desde arriba no existe de momento, ¿no?, en salud mental, pero sí desde abajo y de una manera fuerte, ¿no? Y por ahí, pues todo esto que dicen de que el uso y el abuso del diagnóstico, de que la demanda en salud mental viene a veces también del superdiagnóstico y todo eso, es atacable, ¿no? Si tú tienes una historia clínica donde no te obligas a poner un diagnóstico con la persona en el compromiso que adquieres con la persona, aunque luego igual de cara institucional lo tienes que poner, pero cambian muchas cosas ahí, ¿verdad? O sea, cambian... Estaba pensando que en este momento en concreto me parece que una de las acciones más urgentes tiene que ver con cómo se ve a la gente que llega a los servicios. O sea que el aumento de demanda y la reducción de recursos ha tenido un impacto brutal en la sobrecarga de los profesionales y sí que está habiendo una deriva bastante importante como de empezar a trincherarse detrás de la mesa en el caso de la consulta, pero del mostrador, de las paredes del centro y de sentir que como que la gente está presionando y como invadiendo, ¿no? O sea, como que hay una sensación como de tenemos que contener, tenemos que, ¿no?, como ya no controlar el acceso, sino como de empezar a ver a la gente como el enemigo casi, ¿no? Y yo creo que ahora mismo está siendo cada vez más tensionada la relación entre profesionales y pacientes por el desgaste de ambos lados y me parece que ahora mismo este es como uno de los puntos centrales que es importante que podamos visibilizar, darnos cuenta de hasta qué punto lo hacemos nosotras mismas, o sea que no es mi compañero el de la consulta al lado, sino como hasta dónde está llegando como este grado de distanciamiento, ¿no? O sea, que siento que cada vez hay menos cercanía, menos confianza y que la a priori siempre es desconfiar, ¿no? Como que esta separación me preocupa un montón y me parece que es central pensarla justamente de cara a todo lo que estamos hablando, ¿no? De qué tipo de lógicas queremos que sean las que ocupan los lugares que habitamos. Sí, este es un meollo como además que junta muchas cosas, ¿no? Porque, o sea, esta cosa defensiva es muy pues de lo que podríamos llamar welfare disciplinario, si le queremos poner ese nombre, ¿no? Muy de oficina del SEPE, muy de oficina del INS, ¿no? De que la gente cuanto antes se levante de la mesa mejor, ¿no? Y que entre en un espacio en teoría de cuidado como son los servicios de salud en general. A ver, ya estaba, pero es verdad que ahora está extremado por todas estas cosas que ha explicado Irene, ¿no? Y entonces, el otro día comentábamos cómo
pues eso, ¿no? La defensa de lo público y de lo que está pasando, por ejemplo, en la pandemia como ejemplo de, ¿no? de maltrato bestial, sobre todo a las instituciones más cercanas a lo comunitario, ¿no? Salud mental, atención primaria, etcétera. Cómo esa defensa de lo público siempre ha tenido una respuesta en general de la ciudadanía, así como a nivel mediático y hegemónico, muy positiva, ¿no? Aplausos, la sanidad pública en España es como un pilar afectivo con el Estado muy bruto, muy enorme, ¿no? Pero cómo esto puede empezar a tener quiebros, porque cada vez más ese nivel un poco más ideológico-cultural, ¿no? Choca con la experiencia diaria, que es de inaccesibilidad. Si hay accesibilidad, puede haber maltrato o grados diferentes de rápido, ¿no? ¿no? Y del propio profesional súper agobiado que se transmite, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Es que cada vez está más alejado, ¿no? Esa idea como cultural de sanidad pública es de todos con la experiencia que tiene cada cual. Entonces, una defensa de lo público, de mi trabajo, si hablamos desde el lugar del profesional, de cómo hago yo mi trabajo, etcétera, etcétera, sin una apertura a lo que está experimentando la gente fuera, pues cada vez se va encontrando con un límite más claro, ¿no? Tiene ese límite. Y esto es verdad que es preocupante porque la gente en salud, que ahora mismo tiene malestar de salud mental, pues realmente se va a encontrar con eso cada vez más si la cosa no cambia, ¿no? Entonces, uf. Sí. Yo estaba pensando que aquí en España, ¿no? Sobre todo en los últimos años, o sea, que todo el tema de los grupos en primera persona, ¿no? De la gente que tiene algún tipo de sufrimiento psíquico, bueno, que se están juntando, que yo creo que a lo mejor están yendo por delante, ¿no? Y que muchas veces desde la institución es valorar eso y acompañarlo, ¿no? Que hay también como otra de las palancas, ¿no? Que hablabais antes de qué palancas hacen falta, ¿no? Pues a lo mejor esta es como una palanca que ahora mismo se está dando en este contexto, que bueno, bueno, no sé cómo lo veis, si tenéis experiencia de cómo la institución, ¿no? Alguna experiencia concreta de relación entre lo más institucional y estos grupos. O sea, yo estaba pensando que, o sea, a mí me parece que es fundamental que aumente el número de grupos de apoyo mutuo, o sea, que la gente tenga espacios donde poder elaborar las cosas que les suceden sin que esté mediado por ningún tipo de relación con lo técnico. Ahora bien, me parece muy peligroso que desde los técnicos hagamos una especie de delegación de funciones en otro tipo de espacios fuera de la institución, ¿no? O sea, que creo que esto es como una de las alertas primeras que a mí me saltan siempre que hay como la búsqueda de apoyo en lo comunitario desde las instituciones, esta cosa como de... o sea, que la relación de la institución con espacios autoorganizados y demás pase como por delegar determinadas responsabilidades en ellos, o por las dificultades estructurales, o por no saber cómo manejarse con determinadas cosas, o no tener determinados lenguajes o herramientas. Y a la vez, como que extraiga de esos espacios cosas para su propio beneficio, ¿no? Y su propia reproducción, ajeno a lo que sucede fuera. Entonces, o sea, como que para mí serían dos cosas. O sea, una que tiene que ver con la proliferación de este tipo de espacios per se, que me parece ultra potente y ultra necesario, y otra que tiene que ver con la forma en la que la institución se relaciona con estos espacios y la importancia que tiene el que estos espacios o sea, que claro que es importante que existan espacios de diálogo entre la institución y grupos de apoyo mutuo y colectivos y demás, justamente porque esos saberes hay que tenerlos o sea, hay que ponerlos en diálogo con saberes más técnicos, pero no desde
como una especie de extractivismo que lo que busca al final es incorporar esos saberes a la maquinaria que ya existe dentro de la institución, ¿no? O sea, que yo siento que esto es lo que viene sucediendo en determinados lugares. Y me parece que esa alerta es importante tenerla por la manera en la que se ponen a dialogar unos saberes con otros. Sí, esto lo hemos pensado un montón, ¿no? Lo hemos pensado un montón también porque Irene y yo, bueno, y tú, Raquel, militamos en Yo Sí, Sanidad Universal, el movimiento contra la exclusión sanitaria desde 2012, y esto ocurre mucho, ¿no? Y le pasa a la plataforma de afectados por la hipoteca y a los propios grupos de apoyo, de escucha de voces con servicios de salud mental, está pasando, ¿no? Y en servicios sociales igual, etcétera, ¿no? Con las despensas solidarias, bancos de alimentos y etcétera. Entonces, creo que lo comunitario ahí, y hay una cosa muy bonita que dicen en el capítulo, ¿no? De que a veces no se sabe qué es hacer esto de comunitario, ¿no? Y me parece súper guay que se reconozca esto, porque es que es verdad, que es muy difícil hacerlo y que además como cambia, si realmente atiendes a la necesidad, cambia todo el rato. Tampoco hay una definición ubicua, ¿no? De lo que es y demás. Pero es cierto que muchas veces se entiende como tener una lista de gente a la que derivar, esto sería como el caso más extremo y quizá más desresponsabilizador, pero en ese gradiente a veces hay intervenciones que se intentan responsabilizar más o cooperar más, pero que no asumen, o que es muy difícil que asuman su lugar como institución, como profesional de la institución dentro de esa relación. Y me explico, ¿no? Es verdad que hay muchos constreñimientos para hacer cosas con la gente de fuera, desde económicos hasta los tipos de contrato, hasta el marco legal y con los compañeros, o sea, muchísimos, y no hay que negarlo. Pero es cierto que se llega a sitios distintos si uno asume que cuando se acerca a un grupo de estos es o para derivar o para militar en su tiempo libre, ¿no? Que cuando uno asume que cuando se acerca a un sitio de estos es desde su lugar institucional para aportar lo que sea, recursos, pensamiento, tiempo, lo que sea, como profesional de esa institución. ¿Vale? No es lo mismo tener una reunión con un grupo de escucha de voces con el chip en la cabeza, con el pensamiento en la cabeza de que yo voy ahí y lo que se necesite, voy a intentar ver si en mi institución donde yo trabajo puedo aportar a eso que se necesita, bueno, yo vengo aquí y el tiempo libre que tenga lo usaré para estar con vosotros, pero luego en la institución haré otra cosa que puede ser completamente la contraria, ¿no? O, vale, qué guay, como en mi institución no logro, pues cuando me encuentro una cosa que vosotros os ocupáis de ella, os la derivo. Es que son tres cosas muy diferentes, las tres. Entonces, pues, por ejemplo, en Trieste hemos aprendido que ese estar ahí como institución está institucionalizado, es decir, que las instituciones se han construido para orientarse a hacer eso precisamente. Entonces, esto es un marco ultra ideal, pero no es el que tenemos aquí. Lo cual no quiere decir que no podamos tener esa mirada, ¿no? O sea, que no puede, que hay ahí una manera de estar que sí que puede, más limitada, seguro, etcétera, pero que sí que orienta de otra manera, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me parece muy interesante también de pensar, y esto yo lo he aprendido con un texto de Elena de la Aldea, que es profesional de salud mental en Argentina y que se llama... bueno, habla sobre la subjetividad heroica del trabajador en salud mental o del operador en salud mental comunitaria, que es esta cosa de no dar por hecho que la comunidad existe y tú llegas y trabajas con ella, sea porque tiene una falta, sea porque lo está haciendo muy bien. Ella habla sobre todo de falta, ¿no? Tú vas y con tu saber experto mejoras esa falta de una comunidad ya preexistente. Y ella dice, bueno, es que de primeras, igual una de las partes del trabajador social, del trabajador de salud mental comunitaria, perdón, en una sociedad tan segregada como la que hay a día de hoy, es trabajar para construir ese vínculo. En los términos en los que la gente te vaya dando en ese proceso, no en los tuyos. No crear una comunidad ideal, sino en los términos, pero no dar por hecho que existe una comunidad con la que tú vas
y trabajas y luego de la que tú te vas, ¿no? A mí esto, la verdad que a mí ese texto me ayudó un montón a concretar claramente qué es esto cuando se habla de comunidad y comunitario, de qué estamos hablando. Porque muchas veces, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando, pues, venga, hacemos esto con la comunidad de la gente que lucha contra la exclusión y luego son 3 personas. Podemos llamar a eso comunidad, grupo de afecto, pero, ¿no? Como es que igual para hacer una comunidad tenemos que juntarnos a pensar de qué estamos hablando, ¿no? Y esas 2 cosas creo que son súper importantes y que aunque haya limitaciones también empujan hacia un lugar y no a otro, ¿no? Y también, o sea, yo sumaría una tercera, que es ser conscientes todo el rato cuando estás trabajando en una institución que tú lo que estás haciendo es institución también. O sea, como que esta disociación que muchas veces nos hacemos como de, bueno, yo trabajo en tal institución, pero, o sea, la institución es eso y yo soy otra cosa. Es como, no, o sea, todo lo que tú hagas desde tu práctica profesional está construyendo institución, está construyendo una lógica, estás o reproduciendo la que hay o instituyendo una nueva. Pero hacernos cargo un poco de que en nuestra práctica cotidiana, todos los días, estamos tributando a que la institución sea de una forma o de otra. Y yo creo que eso, o sea, en un punto puede resultar como impotentizador en tanto como sensación de Dios mío, pero yo de repente tengo que confrontar con todas las contradicciones que se me presentan por la institución en la que trabajo y que yo soy parte de ella, etcétera, etcétera, o todo lo contrario. O sea, el poder pensar que la forma en la que tú te organizas en la consulta, la manera en la que tú tratas a la gente que entra, el hecho de que les preguntes su nombre y les mires a los ojos cuando les tienes delante, ¿no? O sea, como que es que hay un montonazo de cosas que además muchas de ellas se juegan en el vínculo, en la manera en la que tú te colocas frente al otro. Por eso insisto tanto como en esta parte, porque siento que ahora mismo es lo que se está perdiendo por completo, ¿no? O sea, está generando institución y ahí ya se está dando una transformación. Y si encima de eso se puede poner en común, que creo que sería como el salto, ahí es donde de repente quizá podemos sentir que las transformaciones van mucho más allá. Pero no, o sea, como que no perder de vista esto, yo siento que es una herramienta que justamente tributa a no quemarte. O sea, a sentir que puedes hacer cosas y que hay un margen de capacidad de transformación que siempre vamos a tener, ¿no? Y que es ir encontrando esas pequeñas grietas. Total, yo creo que tener esa mirada ayuda justamente a traducir, priorizar, bueno, esta pelea sí, pero esta, ¿no? Como priorizar, tomar partido donde ves que, ¿no? Puedes incidir más, no hacer todo y pelear todo el rato, así como, pues eso, como dice de la aldea, ¿no? Como un héroe que, ¿no? Que se sacrifica, sino a tener muy claro que como yo puedo incidir en la institución de estas maneras, pues tengo que priorizar aquí, esto sí, esto no, ¿no? Y a generar un pequeño espacio de autonomía, donde esas decisiones se pueden ir tomando teniendo muy en cuenta los límites y demás, ¿no? Pero que esa mirada a mí me parece que ayuda más a tener autonomía y a producirla que lo contrario, ¿no? Que yo creo que lo que aplasta es tener que responder a necesidades de la propia institución que sabes que no hacen nada, pero que además son infinitas. Es un pozo sin fondo, ¿no? No hay fin. Nunca hay, en plan de, bueno, hasta aquí ya, mira, salió algo, ¿no? Esto es tal cual está ahora organizado el trabajo, es como un infinitum de aguantar, ¿no? De aguantar, que hombre. Al final son como pequeñas resistencias, ¿no? En el día a día, hasta conseguir que, ¿no? Que, no sé, estaba pensando, ¿conocéis como alguna experiencia así más grupales o de este tipo que se hayan dado en alguna institución en España, ¿no? O también estoy todo el rato pensando, ¿por qué en Trieste pudo pasar eso y aquí no? Que también, bueno, como que se sentaron las bases, ¿no? Porque, ¿por qué pasó en Trieste y no aquí, no? O si aquí, o sea, seguro que aquí han pasado muchas cosas también. No sé, si se os ocurre ahora alguna experiencia, ¿no? Como que lo esté intentando, ¿no? O al menos... O sea, yo creo que en salud mental, tanto dentro como fuera, las experiencias que hay son minoritarias, pero son apuestas fuertes, ¿no? Como que hay gente dentro, bueno, en la misma EN ya se sabe, o sea, que tampoco
¿no? Pero hay gente que incluso pues tiene que cambiar de servicio y tal porque la práctica es lo que informa lo que hace, ¿no? Y entonces si no la puede llevar a cabo ahí, pues la tiene que llevar a cabo en otro lado, o sea que sí que hay algo ahí fuerte. Y fuera también, ¿no? O sea que fuera también hay apuestas, pero es cierto que el contexto a día de hoy, y no solo el contexto impuesto desde arriba, sino la dificultad de pararse y pensar y hacer una apuesta concreta, que tiene que ver con muchas cosas que no me voy a meter, pues no permiten que eso se extienda como de una manera un poco más institucionalizada o más general, ¿no? Y es verdad que pues, el contexto no ayuda. En este sentido, lo de Trieste siempre se dice que es en parte el contexto, y yo creo que en parte sí. O sea, cuando se creó el sistema sanitario en Trieste y se cerraron los manicomios, estamos hablando de los 70, con una configuración política muy concreta en Italia, bueno, en la que Basaglia y los suyos eran considerados reformistas porque el resto de las cosas a la izquierda eran mucho más autonomistas, etcétera. Bueno, ciertas cosas. Tiene que ver con que se consiguió en una región concreta de Italia y no en toda Italia por también, ¿no? Por apoyos políticos, etcétera. Pero también tiene que ver con que había digamos, un convencimiento en un grupo de gente, que es que esto también es un poco azar a veces y también es un poco voluntad, ¿no? En un grupo de gente de que manicomio no, todo lo que tuviera que verse relacionado con el manicomio, sea un servicio de salud mental súper bonito y tal, todo lo que tuviera prácticas relacionadas con el manicomio, una convicción concreta de que no, y eso es lo que les ha llevado a no hacer contención mecánica en todos estos años, y manicomio entendido como una forma de hacer psiquiatría, no como el edificio solo, ¿no? Entonces, ese convencimiento, que se resume en una frase así de Rotelli de los últimos tiempos, ahora que están sufriendo un ataque tan fuerte allá, de si nos quitan la práctica, no tenemos discurso, no tenemos nada que decir. Esto yo creo que no se logró en España por muchas razones, ¿no? Ha habido mucho discurso, pero muy poca práctica, que esto también lo dice el artículo. Entonces, de alguna manera el discurso ha corrido dentro de círculos minoritarios, pero muy hegemónico dentro de esos círculos minoritarios, pero la práctica, por muchas razones muy complejas, no ha corrido de la misma manera. Entonces hay una especie de foso entre las dos que a veces obtura un poco pensar, porque como tenemos todo muy bien pensado, pero la práctica no se corresponde, como que no repensamos, o como, ¿no? O como que ya se hizo y no funcionó. Hay ahí como una especie de oscuro, de zona oscura no iluminada, que me parece interesante de pensar. O sea, por ejemplo, cuando Desviat dice no se hizo la reforma, en realidad no se hizo la reforma psiquiátrica en España, o de salud mental, tiene que ver en parte con que el sistema sanitario en España y el de salud mental se construyó justo en el momento en el que el neoliberalismo estaba ya campando a sus anchas por Europa. Bueno, muchas cosas, pero también con que hay muchas patas institucionales que no se tocaron. La formación de los profesionales, como dice el capítulo, la construcción de una institucionalidad fuerte en salud mental separada de lo asistencial. No, hay muchas patas que no están, entonces no es una falla, es que no tenía los apoyos suficientes, no es que se hizo y luego falló y entonces nos fustigamos, es que hay muchas cosas ahí que ni se empezaron a hacer. Entonces, creo que igual pues lo que merece la pena, y yo creo que este libro lo intenta de una manera fuerte, es examinar esas cosas que nos hicieron, para ver si ahora las podemos hacer o que nos inventamos, y hacer un poco un match más pragmático y más claro entre el discurso y la práctica, que es que ahora mismo es que, no, ojo, tienen una distancia tan grande. Y no sé, Irene, qué te parece, pero a mí me parece que en la comunitaria pasa un poco parecido, ¿verdad? Sí, como en general. Tal cual, sí, sí. O sea que hay un correlato muy claro, que además lo mencionan en el capítulo también, entre el desarrollo de la atención primaria y los servicios de salud mental comunitarios, ¿no? O sea que
justamente todos los valores que tienen que ver más con el abordaje comunitario de la salud, ya sea general o mental, son los que han quedado sin desarrollar, sin llevar a la práctica. Totalmente, sí, sí. Es que me parece que lo has descrito perfecto, la verdad. Como que no tengo mucho que añadir, lo has dicho todo. Es que esa frase, la verdad, de si nos Sí, quitan la sí. práctica no tenemos nada que decir, describe muy bien, ¿no? Algo, Sí. describe muy bien todo un proceso, porque... Sí. Bueno, y también dónde se coloca la teoría, ¿no? Al servicio de la Claro, práctica. O sea, que es que entonces, yo siento que eso es clave. sí, totalmente. Y producida desde la práctica, ¿no? Eso es. Y todo el rato cambiada desde, ¿no? O sea, como que está sujeta a cambio porque como la práctica, lo social siempre está en movimiento, pues cuando aparece otra cosa, pues hay que, ¿no? Hay que hacer total. Vale, pues a ver, llevamos 1 hora y 10 minutos, así como quien no quiere la cosa. Si queréis por ir, ¿no? Como cerrando, aunque sí que quería preguntaros por un término del que habláis que me da curiosidad y que es ecologías del cuidado. Si podéis hablar un poquito así como para que a lo mejor, ¿no? Como para cerrar un poco y poner la mirada en esa ecología de los cuidados, para acabar un poco con ese marco en la cabeza, si queréis, ¿eh? Y si no, cerramos ya. Pero... Pues, bueno, Irene, o sea, esto es una cosa más de Marta, Malo y Pancho, la Sí, verdad. iba a decir como Que son tenemos muy que cabecitas llamar a pensantes. Pancho. Pero bueno, de las conversaciones con ellos y así, y de algún texto que hemos escrito con Pancho y así, yo creo que el término ecología tiene que ver con dos cosas, seguramente más, pero para mí claras dos cosas. Una, que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? O sea, que el cuidado es un cuidado que tiene que ver con lo común y que la institución lo que hace es devolver eso que ha expropiado, ¿no? Devolverlo a la gente para que la gente se pueda cuidar en común y que la institución lo que hace es promover, apuntalar, sostener esa práctica de cuidado común, ¿no? Hacerla posible en su materialidad y también en lo simbólico, ¿no? Darle importancia a esa práctica de cuidado común, sea establecer un servicio de compra comunal para la gente que no se puede mover de su casa, sea atender a una persona con un episodio grave de sufrimiento psíquico, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Es un cuidado común que la institución devuelve a la gente para que sea posible. Eso sería una parte, y la otra parte de la ecología yo creo que tiene que ver con, bueno, con lo que es una ecología, ¿no? Que es una relación de interdependencia ontológica en el sentido de que pues, un árbol no vive si no hay fungi debajo y ¿no? Todas esas relaciones que son encadenadas y que producen un efecto en general de cuidado, ¿no? Como tenemos esa interdependencia, si no la cortamos, si la alimentamos, el efecto es que nos cuidamos, ¿no? No viene ya como una imposición o una tarea o una obligación, o que también tiene su parte, el cuidado no siempre es gozo ni nada, pero que si no cortamos lo que ya de por sí nos permite la ecología en la que vivimos, resulta que el efecto es cuidar, ¿no? Y lo contrario es parcelar, meter aquí un experto, cortar todos esos vínculos y entonces, claro, al final acabamos con lo contrario, ¿no? Pero viene un poco por ahí, lo de la ecología del cuidado, creo. Que es más, yo creo que es más esta una construcción de Pancho y de Marta por todas sus lecturas conjuntas, desde el feminismo, desde el autonomismo italiano, etcétera, etcétera, pero más o menos yo lo podría entender de esa manera. Sí. Pues Y sí. luego pues esta noción de cuidado como todo lo contrario de estar bien solo uno mismo, como que fuera imposible estar bien solo uno mismo o una misma. Eso no, uno está bien consigo mismo, en soledad, etcétera, etcétera, pero está bien porque en su contexto, ¿no? Claro. O sea, como claro. que no se puede disociar el cuidado de lo relacional, ¿no? Entonces, todas las relaciones en tu vida
generan una ecología en la que se juega el cuidado de una mejor o peor manera. Claro, igual la labor del profesional sería en este sentido, y esto ahí, Irene, igual tú tienes como más, lo tienes más claro, pero igual la labor del profesional, y aquí estoy pensando un poco sobre la marcha, pero sería como intentar darse cuenta de qué tipo de ecologías del cuidado tiene cada persona, ¿no? O algo así. Claro. O sea, tiene que ver con entender la complejidad de lo que le pasa a la persona que te da consulta. Porque además en el momento en el que puedes tener esa complejidad en la cabeza, es que puedes pensar con esa persona la mejor manera de atender lo que necesita, ¿no? Y la manera en la que ella quiere o puede ser cuidada, ¿no? Qué recursos ya tiene, qué recursos no tiene, qué cosas necesita de la institución, qué cosas no necesita de la institución. O sea que sí, total. O sea que al final tiene que ver con poder complejizar, ¿no? Como... Sí. Qué guay. Sí, pues no sé, me parece bueno, que esa visión aporta mucho, ¿no? A también lo que se comenta en el capítulo como algo central de cómo se ha apropiado la institución de los cuidados, ¿no? Y en medio de esta brutal crisis de cuidados, ¿no? En la que estamos. Claro, y que pensar los cuidados como una ecología es todo lo contrario al discurso neoliberal, ¿no? De cuídate a ti mismo, de que tú eres el dueño de todo lo que te sucede, de que tú, el empresario de ti mismo, ¿no? Como todos estos relatos de autocuidado y de, bueno, como que tú puedes con todo, pues rompe totalmente con ello. Sí, y después también me gustaba la idea esta que también leía en algunos de vuestros materiales, de que no es solamente el derecho de un individuo a que se le cuide, ¿no? Sino el derecho común a cuidar unos de otros, ¿no? Una práctica de cuidar inmersa en la vida social. Ya veo que tiene mucha relación. Claro, que nos dejen, ¿no? Que nos dejen, porque ahora mismo es verdad que tanto dentro de la institución como fuera, todo el rato hay cortes para cuidar de los demás, ¿no? Por el tiempo, por la precarización, porque cada vez es más difícil juntarse, desde la Ley de Seguridad Ciudadana hasta la pandemia, hasta no sé qué, ¿no? O sea, quiero decir que no es fácil ahora. De hecho, todo el rato son fronteras para intentar, ¿no? Ese cuidado común. ¿Cómo sería una institución que lo que hace es todo el rato tener la mirada puesta en facilitar eso? O sea, un ejemplo clarísimo es esta protocolización última en relación a la pandemia, que tiene que ver con que un peque que es positivo se tiene que quedar en casa 10 días, pero a los contactos estrechos ya no les hacen baja, ¿no? ¿Cómo me está dejando cuidar la institución? Sí, ni siquiera, ¿no? O sea, como... Y todo esto en una lógica en la que ese peque se queda en casa para cuidar de sus compañeros, ¿no? O sea, que si tiramos de hilos actuales de distintos aspectos de las cosas que estamos viviendo para pensar esto, o sea, es... Bueno. Sí, es verdad que es brutal. Es verdad. O sea, es que no nos dejan cuidar. O sea, que es que hay una parte en la que no nos dejan. Cierto. Nos lo exigen, pero no... Tal cual. O perdonar los claroscuros, es que tengo como una ventana justo delante. Y No. Ya, y yo los micrófonos, que precisamente tengo a la Peque en casa y está ya un poco como gritando en la puerta. Pues nada, vamos a cerrar ya. Joque, muchísimas gracias a las dos por todo vuestro trabajo y por la conversación de hoy, que aporta un montón al capítulo y al libro, que como siempre es súper inspiradora y bueno, que yo creo que habéis dado como muchas claves, ¿no? Para seguir pensando y también para la práctica, ¿no? Para ir transformando poquito a poco en la práctica. Yo también, desde el lado de la salud pública, ¿no? Sí que bueno, también mucho que pensar y que sentarse a pensar. Muchas gracias. Para mí es como un súper gusto. O sea, contigo, Raquel, por supuesto, sin duda. Total. Pero yo qué sé, en el foro de la EN, vamos, a mí me parece un gusto enorme. Sí, o sea, a mí me parece un regalo cuando nos llegó la propuesta, fue como, pues claro. Sí. Pues sí, a ver si sirve, ¿no? Para seguir juntando a la gente, a seguir un poco
extendiendo. Yo desde luego lo voy a usar con mis clases de psicología, que doy clase a los de primero de psicología y esto va a ir directo. O sea, el capítulo, el libro y esto, vaya. Todo. Bueno, ya estoy invitada al congreso que creo que es en marzo. No sé qué tal, lo diremos. Ah, sí, vale. Sí. Mira. Que se presentará el libro y tal, y bueno, pues se tratará algunos temas del libro y tal, así que qué guay. Qué guay. Qué guay. Pues, Jo, Pues muchísimas nada, gracias. voy a ver si se corta la invitación, digo la grabación, a ver...